¿Qué es el teletrabajo? Es una actividad laboral que se desarrolla en la actualidad y, de acuerdo a la OIT, el teletrabajo es una subcategoría del concepto más amplio de trabajo a distancia. El teletrabajo tiene dos características. La primera es que se realiza plena o parcialmente en una ubicación diferente del lugar de trabajo predeterminado, y la segunda es la que se utilizan las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación. Se le conoce al teletrabajo como home office o teleworking, y este permite a los empleados laborar en espacios digitales y ejercer sus actividades en diferentes ubicaciones geográficas. Posteriormente del COVID-19, algunas consecuencias negativas de este mismo fueron los efectos psíquicos y físicos del desarrollo de este. Hoy hablaremos sobre qué es el teletrabajo y cómo se regula en nuestra legislación mexicana en la Ley Federal del Trabajo. Bien, como algunos antecedentes sobre el tema, podremos remontarnos a la pandemia del COVID-19, en el que se estableció el telework, o más que nada dio como el origen al teletrabajo, ya que la necesidad de estar en nuestras casas, de cuidarnos y de seguir con nuestras actividades laborales cotidianas. De acuerdo a una investigación que realizó Jessica Hinojosa sobre el teletrabajo, establece que el teletrabajo es básicamente cualquier trabajo realizado desde casa, pero con el apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 330A, establece qué es el teletrabajo. Pues básicamente define al teletrabajo como una subordinación laboral, pero también la establece como una forma de organización laboral en la que el trabajador que se encuentre bajo esta modalidad de teletrabajo no es necesario que se encuentre en las instalaciones de la empresa o de un lugar en donde se trabaja. El patrón es el que decide básicamente en qué lugar debe de establecerse el trabajador para desempeñar su trabajo bajo esta modalidad. Y vaya, el desempeño de esas actividades deben de ser debidamente remuneradas por el patrón hacia el trabajador bajo la modalidad de teletrabajo. Como ya lo había mencionado al principio, en esta modalidad se establecen las tecnologías de comunicación en las que el trabajador bajo esta modalidad se pueda comunicar con su patrón. Entonces el patrón debe proporcionarle estas herramientas hacia el trabajador, por lo que las herramientas no se consideran del trabajador, simplemente son objetos que son necesarios para la realización de este trabajo. De tal manera, la Ley Federal del Trabajo describe a qué son las tecnologías de información y de comunicación. Básicamente establece que son un conjunto de servicios como software, redes, infraestructura, al igual que apps de informática, que ayudan al trabajador a desempeñar sus labores y que permiten la comunicación del trabajador hacia su patrón, al igual que es necesario que todos estos equipos tengan la posibilidad de crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar los datos que se han sido enviados desde el trabajador hacia el patrón. Grecia, pero ¿cómo sé que estoy realizando el teletrabajo? Buena pregunta. No porque hayamos faltado un día al trabajo y al igual hayamos realizado nuestras actividades correspondientes o que nos haya pedido nuestro patrón solo por un día significa que estemos realizando teletrabajo. Es necesario que cumplamos el 40% de nuestras actividades laborales en nuestro domicilio para que esto sea considerado teletrabajo. Como cualquier relación individual de trabajo, es necesario la existencia de un contrato, y esta modalidad lo permite y define en la Ley Federal del Trabajo que sea mediante un contrato escrito, específicamente en el artículo 330B. Ahí están todos los requisitos necesarios que debe de llevar este contrato. El artículo 330E está el contrato, y esta modalidad lo permite y define en la Ley Federal del Trabajo que sea mediante un contrato escrito, específicamente en el artículo 330B. Ahí están todos los requisitos necesarios que debe de llevar este contrato. El artículo 330E establece las obligaciones que el patrón debe de realizar
para esta modalidad. El patrón que tenga bajo a su subordinación a trabajadores mediante esta modalidad tiene la obligación de proporcionar, de instalar y de mantener todos los equipos de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otras cosas, al trabajador. Otra de las obligaciones de las cuales a mí me parecen muy importantes es sobre el salario, que debe de ser igualmente pagado en lo establecido en el contrato en forma y fecha. Otra de las obligaciones muy importantes del patrón es que se implementen mecanismos de seguridad y protección hacia los datos e información del trabajador que se encuentre bajo esta modalidad, al igual que se le respete el derecho a la desconexión. Esto significa a que no porque estés trabajando en tu casa y no estés en una empresa, por así decirlo, el patrón puede estarte mandando mensajes, darte órdenes, correos o cualquier otra forma de comunicación contigo si ya has culminado tu jornada laboral. Este es el derecho a la desconexión. Al igual que una de las obligaciones de los trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo que va ligada hacia la primera que mencioné del patrón, es de que el trabajador tiene la responsabilidad de cuidar todos los equipos de cómputo, las sillas y las impresoras que el patrón le haya otorgado. Algo que me pareció muy interesante es de que debe de informarle con anterioridad al patrón sobre los costos que ha generado su desempeño de labores. Un ejemplo es la electricidad. Al igual, el artículo 330G establece que se puede cambiar la modalidad de teletrabajo y es de manera voluntaria, simple que debe ser escrito este cambio hacia el patrón. De tal modo, la Ley Federal del Trabajo también prevé en su artículo 330H que el patrón tiene la obligación y la responsabilidad de brindarle los mismos beneficios como si fuera otro trabajador, aunque no estuviera en esta modalidad de teletrabajo. Todos los beneficios que están en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 330I establece que cualquier mecanismo que sea utilizado para supervisar el teletrabajo debe de respetar el derecho a la intimidad de las personas. Esto se refiere a que debe de cumplir su objetivo y no ir más allá de los límites, y que solo podrán utilizarse cámaras y micrófonos si es que es sumamente necesario debido a la naturaleza del trabajo que se vaya a realizar. Por estas razones es muy importante conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones como patrón o como trabajadores en la modalidad de teletrabajo, ya que es importante saber encajonar las situaciones laborales o relaciones individuales de trabajo que tenemos hacia con nuestro patrón o hacia con nuestro trabajador. Esto pues debido a todos los sucesos que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo, hemos concluido en que en la actualidad es muy importante reglamentar este tipo de trabajo por las necesidades del ser humano hacia llevar sus actividades laborales